buenas noches, amados. Dios les bendiga. Es para mí realmente un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando en las últimas semanas respecto a la fe. Porque no me cansaré de decirte que es extremadamente determinante que en este tiempo tú y yo podamos estar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección del Señor, y tú y yo podamos estar siendo guiados por Dios a través de su palabra, para que tú y yo podamos crecer en fe y tú y yo podamos crecer en las maneras de Dios. Recuerda que estamos estudiando 4 tipos de fe: la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante y la fe consciente de Dios. Gloria al Señor. Ahora, un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que saber, amado, es que estas 4 clases de fe nos permitirán a su vez experimentar las 4 glorias de Dios. Las glorias de Dios son la gloria de su poder, la gloria de su palabra, la gloria de su presencia y la gloria de su nombre. Es muy importante, amado, que tú y yo podamos conocer esto, porque al caminar en esto nos va a ampliar el panorama para conocer y caminar en las 4 voluntades de Dios. Y de esta manera que tú y yo podamos disfrutar de las 4 gracias de Dios para nosotros. En otras palabras, en la plenitud de Cristo para nosotros, extendiendo las 4 fronteras de lo que Dios hace, lo que Dios tiene, lo que Dios es en el creyente y de lo que Dios es en el creyente, como lo dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Vamos para comenzar con esta enseñanza a este pasaje de la Biblia. Nota, esto es muy importante que tú y yo podamos tenerlo en cuenta, porque nos va a dar una plenitud y un crecimiento en nuestro conocimiento en la palabra. Ya está en tu pantalla Romanos capítulo 11, versículo 36. Este será el primer versículo con el cual estaremos dando la introducción para ver este tema. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo quiero que tú notes esto. Vamos a comprender que esta es la extensión, como lo mencionamos, de 4 fronteras donde Dios nos llevará, para encontrar una plenitud en Cristo en nosotros, para encontrar una plenitud de lo que el Señor tiene para nosotros en 4 fases. Número 1, de lo que Dios hace, y este será el primer tema que vamos a tratar hoy. Lo que Dios hace, amado. Número 2, lo que Dios tiene a través de su palabra. Número 3, lo que Dios es en el creyente. Gloria al Señor. Y número 4, de lo que Dios es con el creyente. En el número 3 hablamos lo que Dios es en el creyente, y número 4, lo que Dios es con el creyente, que son 2 aspectos muy diferentes. Este apartado de Romanos que tienes en tu pantalla, el apóstol Pablo nos da una claridad y nos da una semblanza de lo que estas 4 fronteras es. Lo repetimos, porque de Él, y nota esto, es claro que se refiere al Señor Jesucristo, porque de Cristo y por Cristo y para Cristo son todas las cosas. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, entremos pues en el primer apartado. El primer apartado, amado, que tú y yo tenemos que comprender y tú y yo tenemos que tener, es que todo, absolutamente todo, amado, es por Cristo. Y esto, cuando hablamos de que es por Él, se refiere a lo que Cristo hace. Y esto es, amado, sus obras maravillosas que nosotros también podremos hacer en su nombre. Esto es especial que tú y yo pongamos una atención debida para que podamos desarrollar todo el potencial que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Ahora, si tan solo tú y yo obedecemos a la encomienda que el Señor nos ha dado de compartir el Evangelio con todas las personas, vamos a ser testigos de lo que Él hace y vamos a ser instrumento para que el Señor haga. Pero esto comienza, amado, con
con una disposición en nuestro corazón. Esto comienza con una disposición en lo profundo de nuestra alma, y esto es a compartir del Evangelio de Jesús. Yo sé que en estos tiempos estamos viviendo situaciones difíciles. Yo sé que en estos tiempos estamos viviendo una situación que en México se le ha denominado quédate en casa. No sé en los diferentes países donde nos sigues, en tu nación, cuál es la propuesta del gobierno para que te quedes en casa, o qué eslogan o frase usan. Pero la idea esencial para todos es la misma: quedarnos en casa. Ahora, yo quiero que notes algo. Tú puedes preguntarte, si estoy en casa la mayor parte del tiempo, ¿cómo puedo compartir del Evangelio? Bueno, amado, en cada situación Dios siempre sale victorioso. En cada situación Dios siempre sale triunfando. Y esta victoria y esta bendición es para nosotros también como sus hijos. Recuerda que en el Señor no hay ninguna clase de derrota. Recordemos que en el Señor no hay ninguna clase de fracaso. Si no entendemos, como lo hemos venido viendo a través de las lecciones, que todo lo que sucede a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, nos ayuda para bien. Entonces, ¿cómo podemos compartir el Evangelio estando en casa? Tú estás escuchando la palabra por un medio importantísimo, que es los medios de comunicación a través de las redes sociales, predicando la palabra. Tú puedes subir un texto, puedes compartir este mensaje en tus diferentes redes sociales, y de esa manera vas a estar compartiendo el Evangelio. Puedes hacer un grupo y puedes estar lanzando versículos bíblicos, y puedes estar realizando diversas actividades con las cuales Dios en su gracia te permita compartir del Evangelio de Jesucristo. Siempre hay una oportunidad. Y en esta ocasión, que es histórica para nosotros como sociedad, no es la excepción. Dios en su gracia, Dios en su misericordia nos permite a ti y a mí compartir la palabra ahora en este tiempo, en medio de las dificultades, en medio de los conflictos, poderlo hacer con mayor denuedo, con mayor alcance, porque ahora en la plenitud de que sabemos que Dios está con nosotros, podemos usar los medios para alcanzar el corazón de las personas. Un día escuché una frase que me llamó poderosamente la atención, y es esta: tú puedes saber cuántas semillas hay en una manzana, pero nunca sabrás cuántas manzanas hay en una semilla. Es decir, tú puedes compartirle del Evangelio a alguien, y esa es la persona que tú conoces, pero no sabes a cuánta gente esta persona va a llevar a los pies de Cristo. Igualmente, tú puedes lanzar un video, puedes lanzar un texto bíblico, puedes lanzar un escrito para compartir de Jesús, y a lo mejor tú lo compartes a una persona, pero quizás tú no te des cuenta cuál es el alcance de lo que tú subiste, y puede llegar en el momento exacto para una persona y pueda recibir el mensaje de Jesús. El Señor tiene grandes planes y sus obras son maravillosas, y podemos saber confiadamente que lo que Él hace es glorioso. Puedes leer el Génesis y darte cuenta de las maravillas de lo que Dios hace. Tú puedes leer Génesis 1, y en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nota que en sí mismo esto es precioso, hermoso y glorioso, porque donde no había nada, donde no había existencia, Dios lo creó. Y podemos ver en esta manera que Dios crea tres elementos esenciales para la física: tiempo, espacio y materia. Cuando Dios dice en Génesis 1, versículo 1, que lo puedes buscar, una oportunidad, dice: en el principio, no está hablando de tiempo. En el principio creó Dios los cielos, no está hablando de espacio. Si tú notas, no habla en singular, no dice Dios creó el cielo, sino dice cielos. Y no es una situación semántica, sino es una cuestión de entendimiento. Porque si tú notas, dice Dios creó, o en el principio, no habla principios, sino en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y habla de tres cielos. El cielo que tú y yo podemos ver y que conocemos como atmósfera. Número 2, el segundo cielo, que es el espacio. Y número 3, hablamos de lo que es el lugar de la habitación
de Dios o del trono de Dios. Estos son los 3 cielos. Y habla de un tercer aspecto, que es la materia. Cuando Dios dijo tierra, Dios creó los cielos en el principio y la tierra. Y podemos ver una obra maravillosa que fue hecha en 6 días y al séptimo que Dios descansó. Y podemos tener un entendimiento glorioso de lo que Dios hace. Una pregunta, amado: ¿qué Cristo hizo por ti? Si somos honestos, la mayoría de nosotros redundaremos en 2 aspectos generales. Número 1, salvación, y número 2, sanidad. Y enfocamos la mayoría de nuestras respuestas cuando hablamos de la obra de Jesús a estas 2 áreas que son extremadamente importantes, la salvación y la sanidad. Pero la Biblia nos habla que hay mucho más de la obra de Cristo para nosotros. La Biblia nos enseña que hay 7 pactos del Calvario. La Biblia nos enseña que hay 7 beneficios del Calvario para cada uno de nosotros. Y estos son: número 1, justificación; número 2, santificación; número 3, sanidad divina; número 4, salud divina; número 5, paz y reposo; número 6, vida resucitada; y número 7, gloria de Dios. Cuando tú y yo nos adentramos en el conocimiento, amado, y en la enseñanza de los 7 pactos del Calvario, vamos a descubrir el universo de la gloria, de la maravilla de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando hablamos de justificación, tiene que ver con nuestra salvación. Y cuando hablamos de justificación, tiene que ver en pasado, y siempre tendrá que ver con nuestro espíritu. El segundo pacto es santificación, donde a través de la obra del Espíritu Santo, tú y yo, a través de la palabra, del ayuno, de la oración, del adorar a Dios y de la obediencia, podemos ir apartándonos del mundo, podemos ir sacando toda esa mundanidad que abruma nuestra mente y abruma nuestro corazón. Ahora, claro, en este segundo aspecto de santificación podemos saber que es un proceso. Podemos saber que, a diferencia de justificación, que es en un instante, podemos ver que la obra de santificación es un proceso. Número 3, sanidad divina. Tú y yo notaremos que la Biblia dice en Isaías 53 que el castigo, que Él llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario y que por su llaga hemos sido curados. Es decir, que la enfermedad que tú y yo podemos tener, que nuestra familia puede tener, ha sido llevada en la cruz del Calvario por Jesús hace 2000 años. Es decir, que esta pandemia que produce una enfermedad terrible llamado SARS-CoV-2, que desemboca en una neumonía atípica muy fuerte, podemos comprender que esta neumonía atípica, que este SARS-CoV-2, Jesús lo llevó por nosotros hace 2000 años. Por esta promesa podemos tener la garantía y la seguridad de que, confiando en el Señor, Él nos librará, y si no nos librara, Él nos sanará, y si no nos sane, confiaremos eternamente en Él. Ahora, la sanidad divina es para el cuerpo, para un sinfín de enfermedades, donde cada una, absolutamente todas, fueron llevadas por el Señor en la cruz del Calvario. El cuarto pacto del Calvario nos habla de salud divina, de la manera en que Dios trae sanidad para nuestro cuerpo. Dios, en su gracia y su misericordia, sabe las necesidades que cada uno de nosotros tenemos en el área emocional. Sabe las necesidades y los padecimientos que tú y yo experimentamos por el simple transcurso de la vida, donde somos afectados por comentarios, por acciones que cada vez van afectando menos por nuestra visión en la eternidad y porque vamos creciendo en Cristo para poner nuestros ojos plenamente puestos en Jesús. Ahora, pero a través de la salud divina, el Señor va a traer una sanidad completa a nuestra alma para tener un balance en nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice: amados, yo quiero que prosperen en todo, así como prospera vuestra alma. Entonces, amado, de esta manera podemos ver estos 4 principios de lo que Dios ha hecho en el Calvario. Y después hablamos el quinto pacto del Calvario, que es reposo, paz y reposo. Qué importante es que tú y yo, como personas, como hijos de Dios que creen en Dios, podamos tener una confianza y una certeza en medio de la tribulación. Que tú y yo podamos tener una plena convicción de lo que Dios está haciendo. Que tú y yo podamos tener una certeza de que a medida que conocemos más a Dios,
descansamos más en Él. Porque sabemos que todos sus planes, absolutamente todos, siempre van a obrar para bien. Y cuando comprendemos esto, entraremos en reposo. La primera manera de entrar en el reposo, amado, es una confianza plena en la palabra de Dios. A medida que tú y yo nos adentramos en la profundidad de la palabra, conoceremos lo que Dios hace y vamos a reposar en un principio de Dios, que es que Él es todopoderoso. Y de esta manera podemos encontrar reposo. Yo recuerdo el pueblo de Israel. Debes recordar igualmente la historia conmigo, cómo el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto 420 años. Y Dios levantó a un caudillo libertador llamado Moisés. Y ese caudillo libertador trajo la libertad a Israel. Ahora, es muy importante esto, amado, porque vemos un proceso en el cual Dios trajo reposo a Israel. Dios trae libertad sacándolos de Egipto, pero hay una parte esencial cuando ellos salen y van a enfrentar el mar, ese mar impetuoso, ese mar lleno de fuerza y lleno de rabia natural. Estaba frente a ellos, más de 1 millón de personas frente al mar. Y cuando ellos se dan cuenta, cuando apenas ellos pueden voltear hacia atrás, se darán cuenta de que el ejército egipcio estaba a punto de llegar con ellos, y si se acercaba lo suficiente los iba a matar. ¿Sabes la historia? Dios levantó una columna de fuego que no permitió que el ejército egipcio se acercara a Israel. Pero hubo una situación muy conflictiva en ese momento. Yo quiero que imagines por un momento y viajes conmigo esta situación, cómo el pueblo de Israel, lleno de asombro porque habían sido liberados, pero en un momento, al recibir el ataque por el ejército de Faraón, por los carros de Faraón, nota esto. Seguramente vino temor y fueron inmediatamente con Moisés. Y Moisés va inmediatamente con Dios. Y entonces Moisés exclama al Señor: ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que sigue, Señor? Y tú puedes ver en el libro de Éxodo cómo Dios da una respuesta asombrosa a Moisés. Y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? En otras palabras es: Moisés, ¿qué te he entregado a ti? Y de esta misma manera, amado, Dios te dice hoy: ¿por qué tienes miedo? ¿Qué Dios te ha entregado? ¿Acaso dudas de lo que Dios hace? ¿De lo que Dios puede hacer? Entonces Moisés exclama un texto poderosísimo y le dice al pueblo: estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor. Porque a medida, amado, que tú y yo confiamos en Dios, a medida que tú y yo confiamos en la palabra de Dios, vamos a poder reposar en la palabra fiel de que Él tiene cuidado de nosotros. Y vamos a poder exclamar como el pueblo de Israel dijo: Jehová pelea por mí. Y podemos encontrar reposo porque sabemos que Dios va a ir delante de nosotros, porque Dios va a ir con nosotros, acompañándonos en cada situación y rodeándonos con su protección. Sabemos que en Él hay seguridad y podemos encontrar la paz y el reposo que nuestras almas necesitan. En este tiempo de inseguridad, en este tiempo de problema, de conflicto, de pandemia que ha azotado a nivel mundial, necesitamos la paz y el reposo. Saber que por su llaga hemos sido curados. Saber lo que dice el Salmo 91: plaga no tocará tu morada. Aleluya, gloria al Señor. Y a medida que nosotros creemos en la palabra, porque la palabra nos va a revelar lo que Dios hace, podemos tener un entendimiento pleno y tener reposo. Gloria al Señor. Pero bueno, este es el quinto pacto del Calvario. El sexto pacto del Calvario es la vida resucitada, es decir, aquella vida de Cristo fluyendo en nosotros. ¿Recuerdas que la palabra dice que de tu interior correrán ríos de agua viva? Bueno, es la vida de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo fluyendo en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, tú y yo podemos tener una certeza y una confianza plena en lo que Dios hace. Número 7, gloria de Dios. Nosotros podemos experimentar las 4 glorias de Dios que hemos mencionado al principio de este video. Gloria al Señor. Ahora, acompáñame a la Biblia para que tú y yo podamos ver cómo
el Señor en su gracia nos habla para que seamos participantes de lo que Él hace y seamos sus testigos. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14. Gloria al Señor. Ya está en tu pantalla y puedes seguirlo conmigo, por favor, si fueras tan amable. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, nota, amado, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria al Señor. Nota esto. El Señor dice, de cierto, es decir, da una doble afirmación. De cierto os digo, el que en mí cree. Es decir, aquellos que tenemos la confianza plena en Jesús, tenemos una esperanza y una promesa, que haremos las obras que Jesús hizo. Las obras que el Señor hace, las obras que Él hizo mientras caminó en esta tierra, sanando enfermos, libertando cautivos, multiplicando alimentos y demás, podemos hacerlo. Y nos da una promesa aún mayores. Ahora, alguien me preguntó un día, pastor, pero ¿cuáles son aquellas situaciones mayores que la Biblia nos habla? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? O por ejemplo, una cosa mayor puede ser lo que pasó con Felipe, que fue traspuesto, ¿verdad? La situación que le picó la serpiente a Pablo, no sé. Podemos enumerar un sinfín de cosas, pero entre otras, amado, nos vamos a enfocar en lo que Dios hizo. En una manera práctica, amar a nuestro prójimo. En una manera práctica, amar como Jesús amó. Amar como el Señor nos dio de ejemplo, que este es el principio, para demostrar, manifestar y expresar que somos hijos de Dios. Entonces, podemos comenzar con eso. Ahora, pero sigue diciendo el versículo, y nos da la garantía del por qué nosotros podemos fluir en esa unción que Jesús ha delegado a la iglesia. Ahora, un aspecto muy importante en esto, amado, es que el Señor Jesús en esta tierra caminó en el poder del Espíritu Santo. Jesús en esta tierra, amado, no caminó en el poder de su divinidad. Esto es muy importante que tú y yo lo podamos comprender para saber a lo que tú y yo tenemos derecho y lo cual podemos tener acceso. Es decir, cuando el Señor Jesús fue al desierto, recordarás que dice la Biblia que fue tentado por el diablo. Y después de que pasó el desierto y fue tentado, la Biblia nos enseña que Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Por eso sabemos que el Señor Jesús no hizo ningún milagro hasta que comenzó su ministerio en la tierra de Caná de Galilea, convirtiendo el vino el agua en vino, convirtiendo el agua en vino. Ahora, entonces, este principio, amado, fue la señal del ministerio de Jesús, porque Él había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora, evidentemente podemos decir, ¿Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo? Claro que no. Jesús no necesitaba ser lleno del Espíritu Santo porque Él es Dios. Pero Él, si caminaba en el poder de su divinidad, era un poder que era inaccesible para nosotros como sus hijos en esta tierra. Entonces el Señor Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo, aquel que es accesible para cada uno de nosotros. Regresemos al versículo, por favor, donde estábamos, de Juan 14, 12 al 14, para seguir analizándolo de una manera muy amplia. Gloria al Señor. Ahora, nota esto, nos da la garantía de que podemos pedir al Señor y podemos movernos en lo que Dios hace, porque ahora Cristo ha sido exaltado. Señor Jesucristo, amado, tú y yo sabemos, no quedó en una tumba sepultado, no quedó crucificado, no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Y Él resucitó. Esta es la garantía de su santidad. Esta es la garantía de que Él es Hijo de Dios. Y en esta garantía Él fue elevado al trono de la diestra del Padre. Gloria al Señor.
Ahora, ¿por qué podemos tener esta garantía y esta seguridad? Bueno, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vive para interceder por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Y podemos tener esta garantía de lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Sigue diciendo el versículo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vuelve a decirlo. Y esta es una llave, amado, que abre una serie de posibilidades infinitas para movernos en las capacidades y en el poder de lo que Dios hace. Esta es una llave que abre una situación específica para nosotros como iglesia, para caminar en el poder, en la gracia del Señor Jesucristo, para poder compartir con vehemencia, para poder compartir con efectividad del poderío de Jesús. Yo recuerdo que el apóstol Pablo dice, porque no he venido a hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino he venido a hablar con demostración de poder. Ahora, tú puedes decirme, pastor, pero yo he pedido cosas y no las he recibido. Bueno, el apóstol Santiago más adelante en su epístola nos aclara, dice, porque muchos de ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y la razón de pedir mal, amado, no está únicamente en la forma, sino en la intención del corazón. Cuando nosotros pedimos a nuestro gusto, a nuestro placer y para satisfacer deseos de la carne, no recibiremos esa oración. Pero cuando nosotros oramos basados en la Escritura, cuando tú y yo oramos sustentados en la palabra, entonces te garantizo que nuestra oración será escuchada y la recibiremos en el momento correcto. Porque nuestra oración deja de tener un deseo banal, deja de tener un deseo carnal y comienza a tener un deseo espiritual. Gloria al Señor. Acompáñame ahora, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16 y 18. Por ahí ya lo tienes en tu pantalla. Gloria al Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Antes de leer este versículo, te recuerdo que puedas compartir el mensaje en tus diferentes redes sociales para que la palabra pueda llegar a diferentes hermanos. Gloria al Señor. Marcos 16 al 18 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, aleluya, pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Eterno, gloria al Señor. Nota esto, el que creyere. Está hablando de los tipos de fe. En la fe creativa. El que creyere para salvación y fuere bautizado será salvo. Quiero hacer aquí un paréntesis, amado, y ahorita regresamos a este versículo. Y quiero que notes esto. El versículo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, por lo regular las personas se enfocan en el bautismo en agua y creen que el bautismo en agua te da la facultad de ser hijo de Dios. Y esto no es así. Vamos a hablar por unos minutos respecto a los 3 tipos de bautismo. Esto es muy importante que tú y yo podamos conocerlo. No es uno, son 3 tipos de bautismo. Número 1 es el bautismo de Jesús. Y este viene, amado, cuando tú y yo nacemos de nuevo. ¿Y cómo opera? El Espíritu Santo toma nuestro espíritu y lo sumerge en la sangre de Cristo para entregarnos eterna salvación. Por eso la Biblia dice que cuando nos unimos a Cristo, somos un espíritu con Él. Y la salvación para nuestro espíritu tiene que ver con la justificación y siempre va a hablar en tiempo en pasado. Entonces, el primer bautismo es para nuestro espíritu. Quien bautiza es el Espíritu Santo y el elemento bautismal es la sangre de Cristo, con el propósito de darnos eterna salvación, para convertirnos como fruto, convertirnos en hijo de Dios. Hay mucho que hablar de esto, quizás más adelante podamos hacer un clip, una enseñanza respecto a esto.
Segundo tipo de bautismo es el bautismo en agua, el que normalmente conocemos como bautismo de Juan Bautista, gloria al Señor. Y este bautismo es para testimonio al mundo de que somos hijos de Dios. El bautismo no nos hace salvos. Nos bautizamos porque somos salvos. Gloria al Señor. Es muy importante que esto quede claro porque no es por obras, amado. Y el bautizarnos como elemento para la salvación implicaría una obra humana. Y esto no es así. La Biblia es muy clara y nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, mas es un don de Dios, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el bautismo en agua es porque somos creyentes, porque somos cristianos, porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y porque ahora tenemos la intención de convertirnos en discípulos aprobados y probados por Dios. Entonces, en el bautismo en agua, el ministro es quien bautiza nuestro cuerpo y el elemento bautismal es el agua, con el propósito de convertirnos en discípulos, para tener un fruto de ser testigos de los milagros del Señor Jesús. Este es el segundo bautismo. El tercer bautismo, amado, tiene que ver con el alma, y esto es, el elemento bautismal es el Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesús es quien toma nuestra alma y la sumerge en el Espíritu Santo con el propósito de empoderarnos y llenarnos de su gloria. Aleluya. Y el fruto evidente de ser bautizado en Espíritu Santo es hablar en lenguas. Gloria al Señor. ¿Recuerdas que Juan Bautista dijo? Pero viene uno que es más grande que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus pies, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos los tres tipos de bautismo: el bautismo de Jesús, el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, recordemos, el bautismo de Jesús nos habla de justificación. El bautismo de Juan nos habla para ser discípulos. Gloria a Cristo. Y el bautismo en Espíritu Santo nos habla para desarrollar todo el potencial que tenemos en Cristo Jesús. Y esto, amado, que voy a decir a continuación, lo digo con mucho respeto, pero el cristiano que no esté lleno de Espíritu Santo tiene una vida limitada. El cristiano que no habla en lenguas tiene una vida limitada. Lo que va a liberar el poder de Dios para que tú seas su testigo es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, yo te pido que si no hablas en lenguas, que si no eres bautizado en Espíritu Santo, en este momento puedas pedirlo al Señor. En este momento podamos pedir al Señor que Él pueda bautizarte con Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para bautizarte? O para que el Espíritu Santo seas bautizado por Él. Muy sencillo, solamente creerlo y quererlo. El bautismo de Espíritu Santo es un regalo para la iglesia. La Biblia dice: si vosotros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que lo pida? ¿Qué necesitamos, amado? Quererlo y creerlo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Jesús bautizará tu alma para que comiences a hablar en lenguas y puedas crecer en el potencial que Dios tiene para ti. Para que puedas crecer en la manera que Dios tiene para ti y experimentes lo sobrenatural que es de Dios para ti. Gloria al Señor. Vamos a regresar al versículo en el que nos encontrábamos para seguir estudiando el de Marcos, por favor. Marcos 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado, ya hablamos de los tres bautismos, será salvo. Gloria al Señor. Ahora, pero sigue diciendo: mas el que no creyere será condenado. Aquí hay con claridad dos aspectos esenciales. El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, nos da un apartado para los que creemos, para los hijos de Dios, con la llenura de Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. Nota, en mi nombre echarán fuera demonios. Nota esto, en mi nombre. Jesús está diciendo
echarán fuera demonios. Es sabido por todos que hay personas que tienen una posesión demoníaca. Ahora, ¿cuáles son los 3 niveles de alguna guerra espiritual? Bueno, número 1 es la posesión, cuando el demonio está dentro de la persona, y esto es cuando esta persona no conoce a Jesús. Es evidente que ninguna persona que ha nacido de nuevo puede estar poseída. Esto es con claridad, porque la Biblia nos enseña que de una misma fuente no pueden brotar 2 aguas. Es algo absurdo pensar que una persona cristiana nacida de nuevo pueda estar endemoniada. No me refiero a una persona que se congregue, en esto quiero ser muy claro, sino me refiero a la persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo en su corazón y ha sido justificada. Esta persona no puede ser poseída. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella. O como el apóstol Pablo lo dice, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ya tenemos una identidad como hijos de Dios. Ahora tenemos un dueño que es Dios. Entonces, un nacido de nuevo no puede estar poseído. El segundo nivel de guerra es la opresión. En esta faceta, un cristiano sí puede estar oprimido y necesita la unción del Espíritu Santo para romper la opresión. Número 3, la influencia. Necesitamos la unción de Dios y la palabra para romper toda influencia demoníaca y toda influencia del mundo que aceche nuestra alma. Entonces, conforme al versículo dice, en mi nombre echarán fuera demonios, y nota lo que sigue. Esta es una señal para los que creemos, hablarán nuevas lenguas. Hay ciertas doctrinas herejes que hablan de que los milagros, las manifestaciones y el hablar en lenguas ya pasaron. Bueno, este versículo no sé dónde quieren dejarlo, porque si tú notas, el Señor Jesús está dando la orden clara, la promesa clara, y es un presente continuo. Los que creemos hablaremos en nuevas lenguas. Aleluya, es una señal. Si tú crees en Jesús, si tú crees en el Señor, es tu derecho, es tu regalo el que puedas hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué muchos cristianos no hablan en lenguas? Bueno, porque tienen un tabú religioso, porque han sido enseñados equivocadamente, porque han sido enseñados en el error. Ahora, y esto no hace a los ministros herejes, o no los hace falsos maestros, sino sencillamente son víctimas de ignorancia y no oran al Señor para que Dios les dé entendimiento al respecto. Sigue diciendo, tomarán en las manos serpientes. Gloria al Señor. Ahora, esta instrucción no es una acción voluntaria. Es decir, yo voy a tomar una serpiente, al cabo que no me va a pasar nada. No, porque no podemos tentar a Dios. Sino el ejemplo claro es lo que pasó con el apóstol Pablo en la isla de Malta, en el naufragio, cuando va a tomar unos leños para crear una fogata por el naufragio, y una serpiente lo muerde, inyecta su veneno. Él lo que hizo fue sacudirla en el fuego, la serpiente lo dejó y no le pasó absolutamente nada. Y esta es la señal de que en las manos tomarán serpientes. Siguiente, si bebieren cosa mortífera, de la misma manera. No se trata de tomar ácido para demostrar el poder de Dios, porque es tentar, sino en algún momento hay un envenenamiento, en alguna situación hay una influencia, en alguna bebida, Dios nos librará. Dice la palabra, y no les hará daño. Y viene otra promesa más, para ser testigos del poder y de la magnificencia del Señor. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor. ¿Sabes que la sanidad es un regalo y es un don para toda la iglesia? ¿Sabes tú que la sanidad o el don de sanidad es el don que por lo menos tenemos todos los cristianos? Porque esta es una señal de que hemos creído en Jesús. Es una señal de que hemos creído en Jesús. Ahora, es importante que tú y yo tengamos un pensamiento. Es importante que tú y yo podamos confiar en lo que la palabra de Dios dice. Es muy importante que tú y yo podamos ser testigos de lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Ahora, un aspecto muy importante en el cual tú y yo tenemos que tener conciencia, amados, es en el siguiente,
que para que tú y yo podamos ejercer la fe creativa, gloria al Señor, nos fue dado el nombre de Jesucristo para disfrutar de lo que el Señor hace por medio del creyente que comparte el Evangelio de Jesús. Es decir, el arma poderosa o el recurso poderoso que Dios nos ha dado para que podamos ejercitar, gloria al Señor, para que podamos ejercitar el poder de las maravillas que el Señor tiene para nosotros es el nombre de Jesús. Yo quiero que me acompañen nuevamente al Evangelio de Marcos 16 y veamos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Nota, el versículo dice en mi nombre. El recurso más poderoso que Dios nos ha dado es el nombre de Jesús. Ahora, si tú y yo queremos ser testigos del poder de Dios y poder disfrutar de la gloria que es saber, ver, caminar en lo que Dios hace, podemos tener una convicción, amados, y es a través del nombre de Jesús. Hay un recurso poderoso que Dios nos ha dado a través de la Escritura y es el nombre de Jesús. Aleluya. Así que cuando estés en una situación complicada y quieras ver, quieras ser testigo del poderío de Dios y quieras ser testigo del poder manifiesto de Dios, clama el nombre de Jesús. Porque recuerda que en el nombre de Jesús y ante el Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante el Señor. También la Biblia nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Así que, amado, Dios, a través de la operación de la fe creativa, quiere llevarnos a que seamos testigos de lo que Él hace. Y esto es la parte primera que leímos de Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque por Él, gloria al Señor, se refiere, como hemos estudiado, a lo que Él hace. Y la puerta para este movimiento, para la activación de esta fe creativa, es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, amado, caminemos en esta fe creativa a través del nombre de Jesús, de la confesión del nombre de Jesús. Nota, tú y yo no necesitamos declarar, tú y yo no necesitamos decretar. Aparte, esto no es bíblico. No hay ningún fundamento bíblico para que tú y yo podamos confesar o debamos decretar o establecer o levantar antorchas o tantas situaciones que se enseñan equivocadamente. Tenemos un recurso poderoso que es la fe. Jesús dijo: si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. No dijo si algo declararen, algo decretaren, algo establecieran. Eso no es necesario, está por demás. Es como si ocupáramos ayudarle a Jesús. No, cumplamos la palabra. La palabra fue muy clara. El que cree en mí pedirá y recibirá, porque ahora yo voy al Padre. Si piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces, amado, omitamos el declarar, el confesar, el decretar y hablemos la palabra en el nombre de Jesús. Cuando oramos por enfermos, oremos creyendo que en el nombre de Jesús son sanos. Obedezcamos a la palabra. En este tiempo más que nunca ocupamos que despierte en tu corazón la pasión por ver la manifestación de los milagros, porque mucha gente está enferma y mucha gente más va a enfermar, pero la iglesia necesita brillar en medio de la oscuridad. Ahora es el momento para que tú y yo seamos la sal de la tierra. Ahora es el momento para que tú y yo seamos la luz en las tinieblas, porque ahora, estando en Cristo, tú y yo tenemos la plenitud de brillar en medio de la oscuridad. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, amados, gloria a Cristo, y mañana vamos a continuar con el tema de lo que Dios hace, lo que es de Él, por Él, en Él, para su gloria. Si te es posible, por favor, comparte este mensaje para que la palabra pueda llegar
a más hermanos, para que la palabra pueda llegar a más personas, para que reciban una palabra de aliento. Gloria al Señor. Te agradezco por seguirme. Muchas gracias a los que comentaron, a los que pusieron like. Muchas gracias. Dios contigo. No te olvides compartir nuevamente este mensaje, y si nos estás siguiendo por YouTube, no se te olvide poner clic en la campanita para que recibas nuestras notificaciones. Dios te bendiga, te mando un abrazo a la distancia y espero verte pronto. Bendiciones.